Soy Javier Cravioto y esta es mi opinión y análisis para 4TV. Camino a las elecciones del 2024, ¿cómo vamos? Bueno, se acabaron las precampañas. Ahora hasta el 1 de marzo inician las campañas oficiales y con ellos pues los debates, los mítines con los que llegaremos a un resultado que hoy y que cada día que pasa es cada vez más adivinable. Pero veamos qué cambió a lo largo de las precampañas, de qué sirvieron. Bueno, cuando iniciaron estas, que fue en noviembre, a Claudia Sheinbaum la conocía el 68% de la población y ya tenía una aprobación en las encuestas del 52%. Al finalizar la precampaña, es decir, un par de meses después, ya la conoce el 77% y tiene una aprobación de 53%. A Xóchitl de las Gelatinas, en ese mismo momento, la conocía el 29% de la población. Y ojo, porque ella fue secretaria con Vicente Fox y todo, ¿no? Y ha estado en el Senado y en los movimientos. Pero bueno, la conocía el 29% de la gente. Y tenía una aprobación que aquí hay que decir que no necesariamente de ella, sino de la suma que le daban los opositores que votarían por cualquiera en contra de la 4T. Entonces, en ese momento decían que tenía una aprobación del 25%. Entonces, pasa la precampaña. 2 meses después también gastan una inmensidad en publicidad, en promoción, y ya la conoce el 68%. Es decir, dio un buen brinco en conocimiento de la gente. Y su aprobación pasó a 26%. Es decir, subió de 25 a 26% en estos 2 meses. ¿De qué le sirvió que 40% de personas más la conocieran? Pues quién sabe. La suma y promedio de más de 14 casas encuestadoras, las más serias, las más grandes, le da hoy un diferencial a favor de Claudia de entre 27 y 32 puntos respecto a la candidata de la derecha. Es decir, nada cambió. Tan solo que mientras más ciudadanos conocen a Xóchitl Gálvez, mismos ciudadanos que la van rechazando. Mientras más la conocen, aumentan sus negativos. Porque este es un dato. Mientras que de Claudia, el 78% de los ciudadanos tiene una valoración positiva y 17% una negativa, lo que le da un saldo cuando se dan 2 cantidades, es el 61% de opinión efectiva. Así se miden estas cosas. Claudia tiene un 61% de opinión efectiva. De Xóchitl, en cambio, el 42% tiene una opinión positiva y un 52% negativa. O sea que la opinión efectiva de ella es un -10. Es más gente la rechaza y opina mal de ella que la que lo hace a favor. Entonces, en realidad lo que estamos viendo, lo que vimos en esta precampaña, es que en realidad lo que a Xóchitl le conviene es que ya nadie más la conozca, porque conforme la van conociendo, más gente la rechaza. Otro dato muy interesante del que quiero hablar es que en estas precampañas, llenas como son todas las campañas, ¿no? Llenas de spots y de mercadotecnia, mientras que los mensajes de Claudia resultaron muy creíbles para los ciudadanos y tan solo para el 12% fueron nada creíbles, los de Xóchitl Gálvez solo para el 13% tuvieron credibilidad y para el 42% fueron nada creíbles. Estos son datos. Todas las encuestadoras van midiendo ciertas cosas. Estos son datos de las encuestadoras. ¿Qué significa? Que en realidad le conviene a la señora de las gelatinas dejar de hacer anuncios. Porque caramba, monta un circo y le crecen los enanos. Todo le está saliendo mal. Ahora, ¿y de los partidos que les apoyan, qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué datos tenemos ahorita? Bueno, aquí las encuestas también coinciden. Al menos 7 de cada 10 ciudadanos están satisfechos con la gestión del presidente López Obrador. Y ojo, aquí puede haber gente que diga, no, yo no voy a votar por la continuidad. Simplemente dicen,
estoy satisfecho con la aprobación, con el trabajo que ha hecho el gobierno de López Obrador, 7 de cada 10. Quien tiene una aprobación del 81% de los encuestados. El presidente al día de hoy tiene la aprobación del 81% de los encuestados. Por otra parte, el PRI y el PAN, que son la mano que mece la cuna en el candidato, en el caso de la candidata de la derecha, son los que despiertan mayor rechazo entre la población. Entonces, todos estos datos, toda esta mezcla de datos dan que si hoy fueran las elecciones, y que ya sabemos que no lo son y que faltan 5 meses para ellas, pero si hoy fueran las elecciones, Claudia arrasaría con un diferencial mayor por muchísimo a Xochitl. Hay encuestas que la ponen hasta con el 66% de votos a su favor. Hay que recordar que el presidente López Obrador ganó con el 53%. Bueno, hay encuestas en este momento que ponen a Claudia hasta con el 66%. Entonces, ante este cúmulo de datos, ante toda esta información, ante la coincidencia de todas las casas encuestadoras, las que nos quieren y las que no nos quieren, las que se inventan y las que se pagan, todo, quiere decir que ya está ganado, que la elección ya la tenemos ganada, que ya podemos confiarnos. La única posible respuesta que yo encuentro es no. No. ¿Por qué? Porque los de enfrente están furiosos. Nada les ha salido bien. Están rabiosos. Soltaron a todos sus medios de comunicación, opinadores, teleintelectuales, y ya la plena vulgaridad y grosería es lo que permea en lo que ellos dicen de este gobierno, de Claudia, de la 4T, de los chairos, etc. El insulto se ha convertido en esa arma a la que ellos apelan. Digamos que en sus patadas de ahogado van con todo. No importa si ese todo les hunde más. No importa si ese todo daña al país. Están deseosos de una tragedia que les dé votos, de muertes, de accidentes, ansiosos de que los proyectos colapsen. Aquella campaña, si recordamos, que hicieron, y es solo un ejemplo, para que el aeropuerto Felipe Ángeles no se concretara, es cosa de kinder respecto a lo que seguirán intentando. Se alegran de las cosas que salen bien, de las cosas que salen mal en realidad, y apelan a que al gobierno le vaya mal. Hace unos días, en el tren elevado el de Toluca a Ciudad de México, la empresa constructora se le cayó una cosa y que dañó un vehículo y lo que sea. Felices ellos porque dicen ya se cayó el tren elevado, se les olvida que es el que empezó Peña hace 10 años y que no pudieron concluir. Felices ellos, la desgracia para ellos les encanta, Acapulco como desgracia les encanta, tuvieron tema de qué hablar. Esos son. Ahora, ¿se acuerdan del INE de Lorenzo Córdoba, del presidente del INE Lorenzo Córdoba, por el que los marchantes vestidos de rosa salieron a votar? Aquí en este mismo programa me burlé de ellos, por cierto, en aquel momento en que salían a marchar por el INE en defensa del INE. Bueno, ese mismo Lorenzo Córdoba, el árbitro electoral, supuestamente apartidista porque es la figura en el INE, cuando estaba en el INE, pues que era el mediador entre todos los grupos políticos para que las elecciones se llevaran a cabo con suficiencia y honestidad. Bien, este árbitro electoral, Lorenzo Córdoba, está en plena campaña apoyando a Xochitl. Es decir, estamos viviendo en el descaro en pleno de la oposición. Otro caso. Aparecen los documentos con firmas de los acuerdos en el reparto de candidaturas del PRI y PAN que hicieron ahora en el gobierno de Coahuila, en las elecciones pasadas en Coahuila, en donde se repartieron dinero, magistrados, notarios, programas, puestos, aviadurías. ¿Algo cambió? No. Tan solo
es la muestra del cinismo en el que se está desarrollando el modelo político de la derecha. Los conservadores y sus adláteres tibios y políticamente correctos ocultos tras ese yo no opino de política, no hablemos de política, yo soy apolítico, ¿no? El impudor a la vista de todos, salvo de los que no quieren ver. Entonces, en las siguientes semanas, veremos cómo también buscarán apropiarse del vocabulario. Ya lo están haciendo. Dirán que representan la democracia frente a la dictadura. En una abstracción que no, por ser estrategia política, es una verdadera estupidez lo que dicen estos señores. Usan el lenguaje y lo acomodan a sus formas. Le dicen dictador al presidente que les arrasó en las urnas, al que irrespetan e insultan un día sí y otro también, y que no mueve un dedo para callarlos, plena libertad de expresión. Ese discurso de dictadura en el que insisten una y otra vez es tan absurdo y fuera de lugar que lo que provoca a los ciudadanos que escuchan esa tontería es un gran aprecio a la joven democracia que le hemos arrebatado al conservadurismo. Y seguirá también, no hay que ser un genio para adivinarlo, que a la candidata X la volverán a intentar inflar. Las loas que ya inician una vez que se cierran las precampañas, la comparan con, y aquí sí, aunque usted no lo crea, la comparan con Kennedy, con Luther King, bueno, con la Virgen de Guadalupe, y es literal, no me estoy tomando una licencia, no, la comparan con la Virgen de Guadalupe. Dicen que resurge, hablan de su resurrección, cuando lo que vemos es un estertor, ¿verdad? Dicen que ahora sí, que hay tiro. Bien, pues cualquiera con 2 dedos de inteligencia sabe que es un globo ponchado y que por más que lo parchen y ya no va a volar, se acabó eso. Por esa razón de volver a intentar inflarla, es la señal de que arreciarán la campaña sucia. Nos quedan 5 meses de campaña sucia. Le presentarán palabrería heroica por parte de la señora que no sabe siquiera leer, aunque le pongan el guión enfrente. De la ingeniera que falseó sus pruebas para obtener el título con el que se ha aprovechado para obtener millones de pesos en contratos públicos. No, nada ha cambiado, porque estamos hablando de los mismos haciendo lo mismo. Hay un espacio ahora entre el cierre de la precampaña y el inicio de la campaña formal, que es el 1 de marzo. Las candidatas tendrán menos apariciones públicas, solo las que permite la ley. ¿Quién va a incumplir este lapso de tiempo entre precampaña y campaña? Obviamente ya lo sabemos. La derecha opositora, la de la marcha rosa, la de la marcha blanca, la de cuidar las instituciones y la del INE no se toca, y el INAI no se toca, y los fideicomisos no se tocan, etcétera, etcétera. Pues ellos ya convocaron a una nueva marcha, no han dicho de qué color va a ser, para el 18 de febrero, en donde el orador estrella, único orador, será el infumable y déspota Lorenzo Córdoba. Sí, el mismo árbitro del INE del que hablé hace un momento, el que se decía apartidista, es el orador en esta nueva marcha de la oposición. Así que nada nuevo, nada cambia. Mientras sean los mismos haciendo lo mismo, los veremos actuando igual, robando, haciendo trampas, insultando, inventando historias, pidiendo que se olvide el pasado para que tengan una nueva oportunidad de delinquir, repartiéndose el pastel presupuestal. Ante esto, ¿cuál es la tarea de nosotros? Pues estar atentos, explicar, comunicar, hacer patente que su intento de robo del lenguaje lo tenemos identificado,
que lo de ellos no es ni democracia, ni libertad, ni justicia. Les importa mucho hablar usando palabras que significan exactamente lo contrario a lo que hacen y a lo que dicen, porque les da vergüenza su realidad. Les da vergüenza decir que son de derecha. No lo reconocen. Los periódicos de la élite dirán todo a favor de su candidata Xóchitl y mentirán sobre Claudia y la 4T y los chairos y el presidente, etc. Estemos alerta para responder rápido. La información y la comunicación es la clave. En estos 5 meses que siguen, esa es la clave. Habrá debates y les aseguro que van a ser muy divertidos. Imagínense lo siguiente. Veremos a una científica, luchadora social y ex jefa de gobierno debatir con la candidata vocera de los grupos económicos porque tienen que pagar impuestos, por ejemplo, de los que perdieron aviadurías, de los 4 o 5 perredistas que por ahí queden y que ven que ni en el reparto de prebendas les tocaron las obras, de los que perdieron el negocio farmacéutico, incluyendo medicinas de agua para el cáncer, de los que escriben páginas de lo merezco, lo merezco, lo merezco. Y no nos olvidemos, por supuesto, de los wannabes con mentalidad colonizada que no tienen la mínima idea de lo que es este país. Lo que diga la señora X es la palabrería que requiere ese grupo que el presidente lo mencionó el otro día, que calculó que hay 20 millones de conservadores en México. 20 millones de conservadores. ¿De qué? De desinformados, mochos, incongruentes, aspiracionistas. ¿De qué? De hipócritas, ignorantes. Y sí, también hay los de la vela perpetua y los conformes porque a ellos les va bien. Y bueno, todos ellos se olvidaron de algo fundamental. No pueden bajo ninguna circunstancia apelar a un triunfo o a una posibilidad de triunfo si no sembraron en todos estos años una idea de gobernar para qué, con qué fin. Y tienen de candidata a la persona más insustancial que Claudio X les impuso a PRI y PAN. No hay forma de que si haces lo mismo, obtengas resultados distintos. Muchas gracias.